Gracias. Gracias. Quisiera, en primer lugar, enviarles a todos y a todas un cariñoso, un fraterno saludo por estos 21 años. Pero quisiera también felicitarlos a todos y a todas y a cada uno de ustedes, porque recordarán que alguna vez les dije que la palabra todos es un abstracto. Cada uno de ustedes es una persona. De modo que mi saludo es a todos, pero también a cada uno de ustedes. Y la felicitación es porque ustedes hacen que los derechos humanos no sean solo principios, valores abstractos, muy importantes desde luego, o simplemente un repertorio de buenas intenciones, sino, como acaba de decir Ricardo, sean realidad. Ese largo, fraterno y solidario brazo de la Defensoría del Pueblo que puede llegar hasta el último rincón del país para ser, ¿cómo era? Sacerdote, psicólogo, abogado, amigo, confidente, y extenderle esa mano a quien precisamente más lo necesita. Y porque además esta es una institución distinta, diferente, quizás única en el Estado peruano, porque centra su mirada, su atención y su preocupación en las personas, y en las personas más vulnerables. Por eso, esta institución es una institución particularmente especial, particularmente importante. Una institución además retadora, porque el trabajo que realiza es un trabajo que cotidianamente, que diariamente le impone, nos impone un desafío. Un desafío que no está solo centrado en la escasez de recursos, porque, como ya lo dijo nuestro querido Pepe, hay recursos escasos. Y hay recursos escasos porque a ese obstáculo, Valladar, que tenemos de esa mirada austera, barata, con la que nos dan los recursos, a eso hay que sumarle un obstáculo más, y es los prejuicios. Hay una mirada de prejuicios en esta labor que se hace. Y aún más grave, si acaso todo lo que he dicho ya no es suficiente, existe indiferencia en el Estado y en la sociedad. Contra todo eso tenemos que lidiar. Contra todo eso han lidiado ustedes a lo largo de todos estos años, estos 21 años. Y en este punto quisiera aprovechar para rendir un homenaje, desde luego, a todos los Ricardos que se están incorporando a nuestra institución, a todas las Eugenias que ya tienen varios años en la institución, pero también quiero recordar a los exdefensores. En primer lugar, quisiera recordar a quien fue un entrañable amigo y ya no está con nosotros, Jorge Santiesteban. Jorge, que como el Cid campeador ha vencido batallas después de no estar con nosotros, porque muchas cosas de las que dijo, las que predijo, se han coronado luego de su ausencia. Jorge diseñó
en su primera hora, esta institución dio los primeros pasos. Y esta no es una metáfora forzada la que voy a decir. Recuerdo como que fuese ayer, cuando en su oficina, en un estudio que compartíamos, me decía: la Defensoría existe por dos razones. Primero, porque el poder tiende a abusar, tiende a ser arbitrario, y la Defensoría es un contrapoder, una institución que compensa, que equilibra el poder. Pero algo tan importante como eso, porque en este país se habla mucho de igualdad. En este país nos gustan las libertades, pero no la igualdad. Y eso hay que hacerlo realidad. La Defensoría es una institución de derechos de igualdad. Por eso creo que en este aniversario hay que recordarlo a Jorge y hay que rendirle un homenaje. Pero también hay que recordar a Beatriz Merino, que en su hora y momento tuvo una mirada esclarecida respecto a lo que había que hacer con la institución. Y entre las importantes cosas que hizo fue crear la adjuntía de conflictos. Ella tuvo muy claro que los conflictos no se esconden debajo de la alfombra, que no solamente hay que registrarlos, que había que también estudiarlos, que había que comprenderlos y que había que imponer el diálogo como una herramienta para la solución de conflictos. De modo que ella también contribuyó decisivamente a consolidar esta institución. Y cómo no recordar además a Walter Albán y recordar también a Eduardo Vega, quienes contribuyeron y consolidaron esta institución, no obstante haber sufrido la arbitrariedad del poder de en su hora no haber sido designados como defensores, pero con todo hicieron una labor sumamente importante que todos ustedes conocen y reconocen. De manera que a ellos no puedo dejar, a todos ellos no puedo dejar de reconocer la importantísima labor que han hecho a lo largo de estos 21 años. Haciendo las sumas y las restas, el balance es altamente positivo. Porque como decía Eugenia, esta institución nos permite también darle un cierto contenido a nuestras propias vidas, proyectando nuestro quehacer en las demás personas. Déjenme que comparta con ustedes algunas de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos 365 días y algo más. Cuando nosotros llegamos a la Defensoría, no sé si fue en el primer mes o en el segundo mes, a los adjuntos les dije: a mí me gustaría acuñar un eslogan que empose, que resuma lo que debería ser esta gestión. La Defensoría en acción por los derechos que menos tienen. Y Pepe acotaba: cambiándole la vida a la gente, porque eso es lo que hacemos nosotros, o lo que intentamos hacer con nuestra tarea, con nuestra labor, con nuestro quehacer, intentar cambiarle para mejor la vida a las personas. Por eso, en los primeros meses de este verano, cuando nos golpeó el Niño Costero, nosotros inmediatamente reaccionamos y
hicimos una suerte de supervisión colaborativa y empezamos a generar información, acciones, puentes de traslado. La Defensoría rápidamente se adecuó a una situación muy demandante. Y aquí hay que felicitar a nivel nacional absolutamente a todos, pero particularmente en las zonas donde hubieron mayores perjuicios, mayor agravio por los estragos del Niño Costero. Otra de las labores u otra de las acciones que hicimos tempranamente, hacia fines del año pasado, fue la supervisión en salud. Y lo hicimos por una doble razón. Nosotros queremos poner este tema en la agenda nacional. Porque la salud no le es esquiva, o las posibilidades de afectación a la salud no les esquiva absolutamente a nadie y agravia mucho más a quienes menos recursos tienen. Y por eso dijimos, vamos a supervisar el servicio de salud. Y no les voy a narrar todo aquello que encontramos, creo que todos o muchos de ustedes saben lo que hemos encontrado y eso significa una tarea muy larga por hacer que no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero también en educación. Salud y educación, déjenme decirles que son dos temas claves, fundamentales para la Defensoría del Pueblo. Acabamos de salir de una larga huelga, una huelga que ha tenido un impacto muy fuerte en nuestros estudiantes. Y estamos desde la Adjuntía de Conflictos evaluando el impacto, qué cosa falló para atajar, para poder evitar todos los estragos que han implicado esta larga huelga en el sector educación. Pero también la Defensoría, el año que ha pasado, intervino en los problemas que surgieron a propósito del peaje de Puente Piedra. Y esa fue una estupenda oportunidad para demostrarle al país, demostrarle a los medios, demostrarle a la ciudadanía que el ámbito de acción de la Defensoría, preservando todo aquello que ha hecho bien, es posible extenderlo a las relaciones entre ciudadanos y empresas, entre personas y empresas. Permítanme hacer rápidamente una pequeña digresión. Yo estuve hace unos días con el defensor del Ecuador y él me decía, me daba esta cifra, el 60% del tiempo de la Defensoría del Ecuador tienen que ver con la defensa de los derechos de las personas frente a las empresas. No estoy hablando de España, estoy hablando de Ecuador, nuestro vecino. Entonces ahí hay toda una tarea por hacer en salud, en educación y miren ustedes, como acabo de decir, en transporte. Intervinimos y se suspendió el cobro del peaje y ahí todavía hay una tarea pendiente por hacer porque eso no está solucionado, no está suficientemente esclarecido, pero fue oportuna la presencia y participación de la Defensoría del Pueblo. También la Defensoría se ha puesto como desafío promover los principios rectores en materia de empresa y de derechos humanos. Un tema absolutamente puntero a nivel mundial, no solo a nivel de la región. Ha estado Américo Incalcaterra aquí, quien junto con varios adjuntos han difundido estos principios rectores y a nivel nacional vamos a abocarnos a la tarea de introducir este tema que, si bien es cierto, puede resultar novedoso, déjenme decirles que tiene una estricta relación con la calidad de vida de las personas y con temas que ya estamos advirtiendo están relacionados con corrupción también. En fin, yo podría
fatigarlos largamente con una serie de actividades que hemos hecho, el sistema de atención que hemos creado desde la Adjuntía de la Niñez para atender las agresiones, la violencia sexual contra niñas, niños, el fortalecimiento que estamos haciendo de la propia Adjuntía de Conflictos, la Adjuntía Anticorrupción que hemos creado y vamos a echar a andar. Ahí ya hay dos acciones muy concretas, se los puedo ir adelantando. En los próximos 10 días vamos a presentar un informe que permita decirle al país cómo tiene que calcularse el daño que se genera en los actos de corrupción. Esto es absolutamente nuevo y es, créanme, muy importante. Hemos podido advertir y revisar algunas sentencias donde el procurador y el fiscal no logra coronar la probanza del daño material, del daño contra el Estado, y termina siendo una cifra mágica. Esto, créanme, que es muy importante de cara a la lucha contra la corrupción. Y también podría decirles que presentamos una iniciativa legislativa que ahí está esperando en el Congreso para evitar que los informes técnicos financieros formen parte de una suerte de secretismo, porque sabrán ustedes que los informes técnicos financieros de las APP no pueden ser conocidas por cualquier ciudadano, ni siquiera por la Defensoría del Pueblo, aquello que sirve de base, aquello que sirve de fundamento para justamente esos proyectos, no se puede conocer. No obstante que ya se hayan otorgado la buena pro respecto a esos proyectos. La Defensoría ha presentado una iniciativa legislativa que contiene eso y otros temas, y vamos a impulsar a que eso se apruebe. Pero también quería decirles que una institución como esta y en esta época tiene que atender el desafío digital. Es muy importante que la institución se digitalice, no por un tema de costos, no solo por un tema de eficiencia. Yo quisiera decirles que mi afán por digitalizar la institución va por el lado de la generación de información. Si no somos capaces de generar información, no vamos a poder dar pasos inteligentes. Todo aparatito que lleva la palabra smart es porque tiene un software, y ese software lo que está haciendo es generar datos. Créanme, el valor de una organización, el valor, sea privada o pública, hoy es la capacidad que tiene de generar información. Y hombre, yo he visto que nuestra institución tiene una gran capacidad para generar información que no estamos sistematizando y tenemos que hacerlo, porque a partir de la creación de información en las distintas actividades que realizamos, va a permitir generar cierto conocimiento, sea en corrupción, sea en niñez, sea en violencia contra la mujer, sea en medio ambiente, información sobre cuya base vamos a poder sugerir y proponer políticas públicas eficientes. De modo que esa es una tarea pendiente para los próximos años, pero que tenemos que empezar ya, pero que no vamos a poder concretar si es que todos no tenemos la misma mirada, la misma lectura respecto de la importancia de esta herramienta. Algo con lo que me he encontrado en todas partes, cuando he conversado con muchos de ustedes, aquí o en provincia: capacitación. Y eso está muy bien, dice muy bien,
de todos ustedes. Y por eso es que muy pronto, antes de terminar este año, se va a terminar de concretar la Escuela de Capacitación Interna de la Defensoría. Porque una de las tareas que tenemos es poder difundir los derechos humanos, informar, difundir, capacitar. De ese modo se hace más fácil nuestro trabajo. Nadie defiende lo que no conoce. Nadie entiende aquello sobre lo que no se informa. Y nosotros no podemos predicar un evangelio que no conocemos. Por eso es fundamental crear, difundir esta escuela de capacitación interna y luego inmediatamente crear una escuela de capacitación ya de cara a la sociedad. Esta es otra tarea en la que tenemos que empeñarnos en sacarla adelante. No te asustes, ya voy a terminar. Quiero mencionarles dos temas que tienen que ver con asuntos internos administrativos. El primero de ellos es que hemos aprobado la implementación. Esta no es una intención, es una decisión. La diferencia entre una intención y una decisión es la acción, es decir, ya hemos dado las indicaciones para que empiece a andar esto. Y me refiero a la nueva escala remunerativa. Va a haber una nueva escala remunerativa en la institución. Yo los aplaudo porque la verdad que no sé cómo han trabajado y siguen trabajando con esta escala. Vamos a hacer todo el esfuerzo, pero ya está en marcha una nueva escala remunerativa para mejorar los estipendios, empezando por quienes están en la parte más baja, empezando por ellos. Ya mismo, no el próximo año, este año. Y en segundo lugar, es algo que yo no entiendo y no avalo, me estoy refiriendo al Estado en términos generales. De la misma manera que los trabajadores de 728 tienen uniforme, de manera similar, los trabajadores CAS van a tener una prestación que equivalga a esa prestación que tienen los trabajadores de 728. Esto también lo vamos a implementar ya. ¿Qué hace en definitiva esta institución diferente de todas, absolutamente todas las que conforman el Estado? Su gente, esa combinación, ese binomio, esa ecuación a la que hacía referencia Pepe hace un momento, razón y corazón, su gente lo hace distinto. Pero yo añadiría algo más, la tarea a la que están abocados, la tarea en la que están empeñados, que es hacer que los derechos humanos sean una realidad, hacer que las personas tengan una vida distinta, diferente, hacer que nuestro país mejore, a partir de lo único que puede mejorar, y es que los derechos, los fundamentales, no sean literatura fantástica, sino realidad en sus vidas. Muchas gracias.